El 21 de septiembre, además de ser el Día de los Estudiantes, es el Día del Artista Plástico en la Argentina. Nuestra productora Luciana sabe mucho y es una amante del arte y del arte contemporáneo fundamentalmente. Decidimos nosotros revisar la Argentina tierra adentro, bucear en aquellas pinceladas de talentos que llegan desde todos los rincones de nuestro país, y vaya si los hay. Encontramos muchos ejemplos de artistas plásticos y queremos hoy ponerlos en pantallas porque a todos ellos los une la misma pasión. El 21 de septiembre la primavera trae otra celebración que nos ocupa en este bloque. El Día del Artista Plástico, del creativo, de aquel que nos regala una pincelada de talento en cada obra. En este compilado te invitamos a descubrir las manos que crean belleza para el espíritu desde todos los rincones de nuestro país. Los poetas dicen que la patria es la infancia. Y el pueblo me dejó muchas cosas, porque si bien yo no es que trabajo con fotografías y pinturas como nostalgia del pasado, con el pueblo, sino que el pueblo para mí es como una extensión psíquica de mi propio cuerpo, de mi persona. Y bueno, me crié toda la vida con el horizonte en el medio de los ojos, pescando con una cañita en el medio del río y siempre sintiendo el olor a tierra mojada de una tormenta que viene mucho antes de llegar. Y sin darme cuenta, el paisaje sería como el centro de mi actividad artística en la pintura y en la fotografía. Mi infancia estaba marcada por la historieta. Argentina, Hugo Pratt, una de las glorias de la historieta mundial, Westergel, Alberto Breccia. Bueno, esa gente fundó una escuela panamericana de arte que te permitía pagando una cuota mensual, un giro, tener lecciones mensuales por correspondencia. Para mí fue un sueño. Una ocupación se elige, pero una vocación te elige a vos. En mi casa no había libros, corrían trabajando para mantener la familia, o sea que no venían de la cultura, pero descubrí que sí, que soy descendiente de Ghirlandaio, un artista muy grande italiano, que fue el profesor de Leonardo da Vinci. La educación, mi experiencia es eso, es la única herramienta que te saca de los límites de la pobreza o de la incultura. Y me acordaba una frase de Wittgenstein que decía: los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. La selva misionera queda capturada en la tela por el trabajo de este artista plástico impregnado de tierra colorada. En la actualidad, uno de los grandes exponentes de la pintura en Misiones es Alberto Matot, quien utiliza el arte como medio de defensa de la naturaleza. Uno busca efectos, en la realidad no están, pero existen, pero no en el momento que uno está. Entonces uno, como adquiere cierta habilidad después de tantos años trabajando con el óleo, uno busca recursos como para destacar partes importantes de la obra. Aunque muchos caracterizan su arte como hiperrealismo, Matot prefiere denominarlo realismo acentuado. Tengo mucho realismo en la obra, pero hay lugares, detalles sí que hay hiperrealismo. Entonces, pero en las partes que yo considero importantes, o la obra en el espacio donde está el elemento en sí, bueno, entonces trato de destacarlo con más luz, con más detalle, las líneas son más finas, más delicadas. La idea fue no solamente mostrar por eso el paisaje de Misiones o los montes de Misiones, sino que a través de lo mismo despertar esa responsabilidad en el que visita la muestra. Y lo que llevé a Nueva York, incluso me preguntaban si eso existe en la realidad. Poder transmitir este mensaje de preocupación por nuestra naturaleza. Hay muchas formas de recorrer los paisajes de un lugar. Ricardo Valdés lo hace a bordo de acuarelas, la geografía del Valle Viejo y nosotros, su gente, capturados en la obra de un artista enamorado de la naturaleza. Ya hace bastante tiempo que transcurro el camino de la pintura. En el año 1982 hice la primera muestra. Y bueno, de ahí vengo mostrándome en diferentes salas del país. La acuarela, que se pinta sobre papel, ¿no es cierto?, que es el pigmento de color con agua. Y la temática es el paisaje. Y si vamos a decir un estilo de pintura dentro de los diferentes movimientos de pintura de historia universal, yo me encuadro en el impresionismo.
en 1870 fue el auge de este movimiento y bueno, se definen por no una pintura tan fotográfica, sino manchas, por eso es impresionismo, es la impresión que uno da que al tomar una distancia del cuadro, recién se lo aprecia como tiene que ser. A veces estoy mucho tiempo sin pintar y por ahí en 10, 15 días recupero y casi todos los días pinto, todos los fines de semana, o de acuerdo si tengo expectativas de alguna muestra, algún proyecto, sí lo hago más seguido. A Ricardo Mirolo lo vemos seguido por Unquillo, pero este pintor ha recorrido muchos kilómetros con su oficio capturando la esencia de personajes y también de paisajes. Es un hombre que se relaciona directamente con la naturaleza y desde acá plantea su pintura. Es autodidacta y cordobés desde hace 30 años. Se vino a vivir en Unquillo y aquí creó su propia galería de arte. Tuve la necesidad de soportar la existencia de alguna manera y me metí en la pintura. Para mí es el pintor de excelencia que nosotros tenemos. Son esos amores eternos, ¿viste? Se dedica a la pintura desde los años 80. Su primera exposición fue en Salta y tuvo exposiciones también en galerías del mundo como Suiza, Italia y España. Hoy se dedica al realismo, pero hubo un tiempo en el que jugueteó con el surrealismo. Vos mirás los cielos de Mirolo y mirás la luz, la alegría, la gloria. Yo también, cuando me vaya para el silencio, van a quedar algunas cosas colgadas en la pared. Vamos a conocer el mundo de Ricardo Mirolo, un artista que tiene muchas cosas para decir. ¿Cómo fue que decidiste o empezaste esta historia de ser pintor? De ser pintor, yo te digo, para mí fue... Primero desde chico, siempre dibujé desde chico. ¿Tenías familiares que pintaban o fue por otro lado? No, fue por otro lado, todos abogados. ¿Y cómo salió esta beta? Y bueno, algún atavismo debe haber sido. Entonces, desde chico siempre pinté, dibujé, pero a una edad más o menos como los 10 y pico de años, 17, 18 años, tuve la necesidad de soportar la existencia de alguna manera y me metí en la pintura. Y todavía creo que me sigue salvando, por eso no la puedo dejar. ¿Con qué pintas? Fundamentalmente óleo, pero también he hecho acuarela, carbonilla, pastel, pero fundamentalmente óleo. Es el material que me resulta más noble. ¿Cuándo determinás vos que un cuadro está terminado? Nunca, para mí yo los abandono siempre. ¿Los abandonas? Sí, muchas veces lo veo colgado en una pared de una casa. ¿Seguirías dándole Y pinceladas? le seguiría dando pinceladas. Digo, esto le falta esto, le falta aquello. Siempre parece que le falta. Él una vez me pintó, pero un día hacía mucho frío, según él, y entonces no había conseguido leña y qué sé yo, y me lo puso en la estufa hogar. No, si he quemado más cuadros de los que tengo. No me convencen, no hay vuelta y los quemo. Pero debo haber quemado más de 2000, fácil. ¿Hay algún lugar donde te gustaría que esté un cuadro tuyo? Si tuvieras que volar y decir, me encantaría que mi cuadro esté en una casa común y corriente que lo sepan apreciar. Eso sí, eso sí. Pero nunca he buscado la trascendencia. Es lo que sé hacer, es un oficio que me encanta, que adoro. Y bueno, yo también, cuando me vaya para el silencio, van a quedar algunas cosas colgadas en la pared. ...21 de septiembre, Día del Artista Plástico. Nuestro país es una pincelada de talentos. Esta historia llega desde Trenquelauquen. De chiquita siempre sentí esa atracción por el dibujo, por la pintura. Yo creo que tenía 6, 7 años y lo primero que cargaba en la valija eran las pinturas, los pinceles, lápices, un bloc de hojas, y eso iba conmigo para todos lados. En el secundario seguí tomando clases de pintura y ahí decidí estudiar Bellas Artes. Descubrí que realmente me gustaba el paisaje, cómo la luz se proyecta en las cosas, cómo van variando los colores. Y bueno, el estar estudiando también te hace ver los colores y las cosas de otra manera. Descubrís colores que por ahí no los apreciás anteriormente.
Hay una frase muy linda de Picasso que es yo no busco, encuentro. Tuvo una formación académica muy tradicional, que empezó trabajando como muchos, pintando naturalezas muertas, haciendo paisajes, pero el hecho de haberse dedicado en esa primera etapa a estudiar a nivel formal no hizo que se conformara. Él consideró cada una de sus obras como la más importante. Cada vez que llegaba el momento de producir una obra sentía que esa sí iba a ser la obra definitiva. Hizo todo lo que era posible hacer en las artes plásticas. Fue un escenógrafo, ceramista, dibujante, pintor, grabador y además produjo en una enorme cantidad. Es un artista que se despertaba deprimido y solo encontraba su estado de gracia cuando empezaba a trabajar, cuando se iba al taller y producía. Y producía incansablemente y en silencio horas. Hay algunas que por su valor en cuanto al impacto que produjo en la sociedad han marcado la historia del arte. Las señoritas de Aviñón, la primera obra que podemos considerar que destruyó el espacio plástico tradicional. El Guernica, decíamos que era una obra de referencia también en la trayectoria de Picasso porque fue la obra que reflejó el horror del bombardeo alemán encargado por Franco. Y otra obra que para nosotros es interesante, es muy importante, es La alegría de vivir. Nos resulta interesante porque contrasta con Guernica de una manera muy clara y de algún modo refleja el inicio de la etapa final de su vida. Ese camino que él inició no lo detuvo nunca. Très bien, c'est fini. Ya volvemos con más Panorama Argentino luego de la pausa.